El presente video tiene por finalidad introducir a los funcionarios de World Aerosupport en el sistema de seguridad operacional y factores humanos con el que cuenta la empresa, de manera que cada uno de ustedes pueda, desde su posición, aportar en la prevención de accidentes de aviación. Este material busca fortalecer la cultura de seguridad dentro de nuestra organización y promover una gestión activa y consciente de los riesgos operacionales. Su participación y compromiso son fundamentales para garantizar la excelencia en nuestras operaciones. La política de seguridad de World Aerosupport se encuentra en el manual de SMS de la empresa, en la que se establece el compromiso como CMA a desarrollar, implementar, mantener y mejorar constantemente sus procesos para garantizar que las actividades se lleven a cabo a partir de una equilibrada asignación de recursos orientados a alcanzar el más alto nivel de rendimiento en materia de seguridad operacional, en cumplimiento de requisitos reglamentarios. Seguridad operacional. Seguridad operacional es el estado en el que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable o por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. Esto corresponde a la definición del Manual de Gestión de la Seguridad Operacional, documento 9859 de la OASI. Peligro. Condición u objeto que potencialmente puede causar lesiones al personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de material o reducción de la habilidad de desempeñar una función determinada. Consecuencia. Resultado potencial de un peligro. Un viento cruzado de 15 nudos es un peligro. La posibilidad de que el piloto no pueda controlar la aeronave durante el despegue o el aterrizaje es una de las consecuencias del peligro. La gestión del riesgo es un proceso preventivo que busca identificar peligros latentes, analizar y evaluar sus riesgos para tratarlos y mantenerlos en un nivel o estado de seguridad aceptable por la organización. El modelo que adopta WOS Chile para la gestión de riesgo es el siguiente. Para empezar el proceso de gestión de riesgos, se debe definir primero el contexto en el cual se analizará. Los peligros y el análisis de riesgo varían dependiendo del contexto en que nos situamos. El contexto en WOS Chile se define según la cultura, objetivos, políticas, procesos, responsabilidades y todo lo que delimita el alcance en el cual se realizará la gestión de riesgos. La segunda parte del modelo de gestión de riesgos de la empresa corresponde a la de identificar las condiciones o acciones inseguras según el contexto definido. Esto es, la identificación de peligros. Debemos recordar que peligro es toda fuente, situación o acto con el potencial de generar daño a las personas, aeronaves o infraestructura del aeropuerto. En la tercera etapa tenemos análisis del riesgo. En esta etapa se identifican las barreras existentes al peligro y se analizan los riesgos en términos de consecuencias y probabilidades en el marco de estos controles. Para ello se utiliza la matriz de riesgos que será explicada más adelante. Cuarta etapa. Evaluación del riesgo. En esta cuarta etapa se establece la tolerancia al riesgo. Se compara el nivel de riesgo resultante del análisis con el nivel de riesgo aceptado por la organización. Esto posibilita que los riesgos sean ordenados para identificar las prioridades de la gestión. Si los niveles de riesgo establecidos son bajos,
los riesgos podrían caer en una categoría aceptable y no se requeriría un tratamiento. Quinta etapa: tratamiento del riesgo. En esta etapa se mitigan los riesgos intolerables hasta un nivel aceptado por la organización. Para ello, se definen controles al peligro para sustituirlo, al posible evento para reducir la probabilidad y/o al efecto posible para mitigar la consecuencia. Una vez implementados los controles, se debe evaluar el riesgo residual para definir el nuevo nivel de riesgo. A continuación, explicaremos cómo está conformada la matriz de riesgo de la empresa. En esta primera columna se definen los niveles de probabilidades de que un evento se materialice. La probabilidad estará dada por el número de eventos ocurridos en el pasado y que permiten proyectar con qué frecuencia se pudieran volver a repetir en el futuro. La probabilidad irá de lo extremadamente improbable a algo frecuente. En segundo lugar, tenemos la severidad del riesgo, que corresponde a la consecuencia del peligro una vez que se ha materializado. Para WOS, la severidad va desde lo catastrófico, que podría ser, por ejemplo, la pérdida de una o más vidas, a un evento insignificante. La combinación que se da multiplicando la probabilidad del riesgo por la severidad o consecuencia del riesgo nos dará como resultado el nivel de riesgo al que nos enfrentamos. Este nivel de riesgo será sometido posteriormente al criterio de tolerabilidad. Bajo el concepto de aceptabilidad, un nivel de riesgo no tolerable será inaceptable bajo las actuales circunstancias y requerirá de una acción inmediata. Para un nivel de riesgo tolerable, la aceptabilidad será manejable bajo control y mitigación del riesgo. En esta etapa, se requiere de un seguimiento continuo de los planes de acción. Finalmente, para un nivel de riesgo aceptable, se mantendrá un seguimiento de la tendencia en la base de datos como parte del proceso de mejora continua. WOS Chile cuenta con un sistema de reportes soportado y administrado por la Oficina de Seguridad Operacional, el cual es simple, asequible y mesurado con el tamaño de la organización. El sistema de reportes es confidencial y permite el anonimato para resguardar la identidad del reportador. El sistema permite que el personal pueda reportar peligros que detecten en sus actividades diarias o cualquier otro evento que se considere que afecta la seguridad en las operaciones. Las formas para reportar incidentes son enviando un email a sms@woschile.com o vía gestor documental al link envía un reporte SMS o cualquier otro medio disponible, sea este verbal, notas, informes, etc. Estos reportes serán analizados por el departamento de SMS en conjunto con el área de control de calidad, con la finalidad de identificar los peligros y evaluar los riesgos correspondientes de manera a generar las barreras de control adecuadas. Promoción de la seguridad. En el contexto del SMS, promover la seguridad implica fortalecer la cultura organizacional y los procesos operativos para gestionar los riesgos de manera proactiva. Algunas formas de promover la seguridad dentro de un SMS son: compromiso de la alta dirección. Demostrar que la seguridad es una prioridad organizacional. Comunicación abierta. Animar a los empleados a reportar peligros o incidentes sin temor a represalias. Política de cultura justa. Entrenamiento continuo. Proporcionar capacitaciones periódicas
sobre procedimientos de seguridad y gestión de riesgos. Difusión de información. Utilizar boletines, reuniones y materiales visuales para mantener al personal informado sobre nuevas políticas, lecciones aprendidas e incidentes relevantes. El modelo TEM, Threat and Error Management, o modelo de gestión de amenazas y errores, es una herramienta ampliamente utilizada en el ámbito de la seguridad de la aviación para identificar y gestionar amenazas, errores y situaciones no deseadas que pueden surgir durante las operaciones, y que ayuda a mantener altos estándares de seguridad operacional. Los componentes principales del modelo TEM son amenazas, threats. Son factores externos que tienen el potencial de afectar negativamente las operaciones. Estas pueden ser previsibles o imprevisibles. Amenaza previsible. Es cualquier factor externo al sistema que puede afectar la seguridad o el desempeño operativo, pero que puede ser anticipado con antelación gracias a la información disponible. Ejemplos de amenazas previsibles: informe de meteorología, mantenimiento no completado, componentes en el límite de vida útil. Amenazas imprevisibles. Es un factor externo que afecta la operación segura de un sistema y que no puede ser anticipado de manera razonable antes de que ocurra. Estas amenazas surgen de forma inesperada y requieren respuestas rápidas. Ejemplos de amenazas imprevisibles: fallo inesperado en un sistema crítico, impacto con fauna, emergencia médica a bordo. Para las amenazas previsibles e imprevisibles, el objetivo es identificar y mitigar las amenazas antes de que se conviertan en un problema mayor. Errores, errors. Acciones u omisiones cometidas por las personas que pueden llevar a desviaciones de los procedimientos estándar o comprometer la seguridad. Ejemplos de errores: configuración incorrecta del avión, errores en la planificación del vuelo, mala comunicación entre cabina y torre de control. Para los errores, se busca detectarlos y corregirlos antes de que se transformen en consecuencias graves. Estados no deseados, undesired states. Son condiciones operativas que resultan de amenazas o errores mal gestionados. Representan un nivel de riesgo elevado. Ejemplos de estados no deseados: instalación de repuesto que no cumple con las especificaciones técnicas, documentación incompleta o errónea, herramientas olvidadas a bordo. Al abordar los estados no deseados con rapidez, análisis y medidas preventivas, se puede mejorar significativamente la seguridad y la confiabilidad en el mantenimiento de aeronaves. El modelo TEM se basa en el concepto de barreras o defensas que permiten prevenir que las amenazas afecten la operación, detectar y mitigar errores antes de que causen estados no deseados, recuperarse de estados no deseados si ocurren. En resumen, el modelo TEM es una herramienta dinámica que permite a la empresa analizar de manera estructurada cómo gestionar los riesgos inherentes a las operaciones, minimizando las posibilidades de incidentes o accidentes. El elemento humano es la parte más flexible,
adaptable y valiosa del sistema aeronáutico, pero es también la más vulnerable a influencias que pueden afectar negativamente a su comportamiento. Esta frase pertenece a Paloma Caudevila, autora del libro Conceptos básicos de medicina y psicología aeronáutica para pilotos. Los factores humanos en la seguridad de aviación se refieren a los aspectos relacionados con las capacidades, limitaciones, comportamientos, percepciones y actitudes de las personas que participan en las operaciones aeronáuticas. Estos factores son fundamentales porque los errores humanos son una de las principales causas de accidentes e incidentes en la aviación. Los factores humanos se centran en cómo los individuos interactúan con la tecnología, el entorno y otros miembros del equipo y cómo estos pueden influir en la seguridad general de las operaciones aéreas. El modelo Shell es un concepto utilizado en la seguridad de la aviación para comprender las interacciones entre los diferentes elementos que pueden influir en el comportamiento humano y por lo tanto en la seguridad operacional. Este modelo se utiliza para identificar y analizar los factores que afectan el rendimiento humano en el entorno aeronáutico. Shell es un acrónimo que representa los 5 componentes clave que influyen en la seguridad operacional en aviación. Software se refiere a las políticas, procedimientos, normas y similares. En aviación, el software también incluye los manuales de operaciones, guías de procedimiento y cualquier tipo de documento que describa cómo se debe llevar a cabo una tarea. Hardware se refiere a los equipos físicos utilizados en la aviación, como las aeronaves, los sistemas de control, los instrumentos, las herramientas de mantenimiento, etc. Environment se refiere a los factores físicos y ambientales que afectan las operaciones de aviación, como el clima, la geografía, la infraestructura del aeropuerto, el entorno de trabajo en la cabina, la iluminación, la temperatura, el ruido, etc. Liveware, interacción humana. Este componente se refiere a la interacción entre las personas, incluyendo la tripulación, el personal de mantenimiento, los controladores de tráfico aéreo y cualquier otra persona involucrada en las operaciones aeronáuticas. Liveware, interacción entre humano y máquina. Se refiere a la interacción entre el ser humano, pilotos, tripulación de cabina, técnicos de mantenimiento y la tecnología o la aeronave en sí. Este componente examina cómo los seres humanos interactúan con los sistemas del avión, las interfaces y el software. Imagina que un piloto enfrenta un clima turbulento mientras maneja un avión, con un sistema de navegación complicado. Si el piloto está fatigado o estresado, podría cometer un error al interpretar las lecturas de los instrumentos o malinterpretar una indicación crítica, lo que puede generar un accidente. En este caso, las interacciones entre el hardware, software, el entorno y el liveware, el factor humano, contribuyen al incidente. En aviación, se han identificado 2 errores humanos que han tenido relación con accidentes e incidentes aéreos, conocidos como los 12 sucios. Falta de comunicación. Este error nace de la suposición de que a la persona que se le entrega una instrucción la comprende de la misma forma en la que se dio, no verificándose si lo anterior fue efectivo. Un número o una palabra puede significar una gran diferencia. Por ejemplo, encargo de combustible, 2000 o 12000 pueden ocasionar un accidente grave si el error no es detectado a tiempo. Una forma de mitigar este error
Entre otras, es asegurarnos de que el mensaje se ha entendido correctamente. Por ejemplo, pidiendo a la persona que recibió la información repetirla. El aprendizaje es: nunca debemos asumir. Presión. El cumplimiento de los tiempos de mantenimiento es importante para que las aeronaves de los clientes se encuentren operativas dentro de los plazos establecidos. No obstante lo anterior, hay veces en las que un trabajo puede demorar más tiempo del planificado por distintos motivos, y nos podemos ver presionados a saltarnos algún proceso con la finalidad de cumplir con el trabajo a tiempo. Los procesos se deben ejecutar tal como lo indican los manuales técnicos, y la presión de los clientes, supervisores o compañeros no debe tener como resultado el incumplimiento de una tarea. Las distracciones. En un entorno de trabajo, donde se pueden estar desarrollando otras actividades en forma paralela a la nuestra, es fácil que perdamos la concentración en la tarea. Esto también puede deberse a que algunas veces podemos estar pasando por algún momento del que no podemos dejar de pensar. Nuestra mente está en un lugar distinto al de nuestro cuerpo. Si tenemos algo que nos preocupa o distrae, debemos siempre volver a repasar la tarea ejecutada. No siempre trabajamos con un supervisor que validará el trabajo realizado. La falta de conocimientos. Si no hemos recibido entrenamiento y no poseemos la acreditación respectiva en una determinada tarea, no podemos ejecutarla. La tecnología evoluciona rápidamente y puede que nuestra capacitación no vaya a la misma velocidad. Los cursos de formación o de actualización se deben ejecutar en tiempo y forma. La falta de trabajo en equipo. Generalmente somos parte de un equipo de trabajo, en el que cada uno se encuentra a cargo de una determinada actividad. Fuera de los trabajos que se realizan en regiones, donde el técnico trabaja solo en un turno, salvo contadas excepciones, es normal que un equipo de trabajo lo conformen más de una persona, quienes, junto con tener un nivel óptimo de capacitación de acuerdo con su función, deben dividirse las tareas a realizar, de manera a generar un trabajo equitativo. La falta de recursos. Es función de la empresa proporcionar todos los recursos financieros que permitan que las tareas se puedan desarrollar en tiempo y forma. Si no se cuenta con herramientas o insumos adecuados para ejecutar un trabajo, este se debe postergar para garantizar la seguridad del proceso. Exceso de confianza. Debemos partir de la base de que somos seres humanos y que como tales cometemos errores. La experiencia o antigüedad en el puesto no garantiza que no se cometan errores, y es por eso que todos los trabajos se deben ejecutar y revisar de acuerdo con los manuales y listas de verificación, sobre todo en tareas rutinarias. Una antigua frase decía: en la confianza está el peligro. Fatiga o cansancio. La fatiga o cansancio se puede deber a múltiples factores: enfermedades, preocupaciones, falta de descanso, aburrimiento u otros que hacen que el cuerpo no responda de forma adecuada a estímulos exteriores. Debemos estar alertas a nuestros signos de fatiga y a los de nuestros compañeros. Ante signos de fatiga, es necesario volver a revisar un trabajo ejecutado para comprobar que se cumplieron todas las actividades de acuerdo con los manuales u órdenes de trabajo. La falta de asertividad. La falta de asertividad es la incapacidad de expresar ideas, opiniones, deseos y sentimientos de manera directa y adecuada. Las personas con falta de asertividad pueden tener dificultades para relacionarse con los demás. En este punto nos referimos a una falta de confianza para detener una tarea o informar de un error que se está cometiendo. Nunca se debe seguir con una actividad si vemos que la misma no reúne las condiciones de seguridad, y debemos tener la confianza o seguridad de que al comunicar la situación
estaremos disminuyendo la posibilidad de que ocurra un incidente grave o fatal. El estrés. Existen dos tipos. El estrés agudo, de corta duración, que generalmente se presenta en situaciones específicas y de forma temporal. Suele estar relacionado con eventos inmediatos y puntuales, como un examen, una discusión, un accidente o una fecha límite en el trabajo. Los efectos físicos y emocionales suelen desaparecer cuando el evento estresante termina. Por otro lado, tenemos el estrés crónico, que se extiende a lo largo del tiempo, siendo constante o recurrente durante semanas, meses o incluso años. Está vinculado a situaciones continuas o repetitivas que no se resuelven de inmediato. El estrés crónico puede tener un impacto negativo en la salud física y mental. Falta de conciencia situacional. Después que se completa una misma tarea en múltiples ocasiones, el ser humano tiende a desarrollar una falta de conciencia de su entorno, conciencia situacional. Se deja de lado el sentido común, y estar pendiente de los detalles deja de ser importante, en virtud de que se ha hecho tantas veces que nada malo podría ocurrir porque no ha ocurrido antes. Nuestros malos hábitos. Los procedimientos son aquellos que debemos seguir para ajustar nuestra conducta, tareas y actividades a lo establecido. A pesar de esto, algunas personas establecen sus reglas o criterios que no siempre son las más adecuadas. Siempre debemos ejecutar las tareas de acuerdo con los procedimientos establecidos. A continuación, veremos el video de uno de los casos más emblemáticos relacionados con factores humanos, que corresponde al accidente del vuelo Aeroperú 603, el cual estuvo asociado directamente a fallas graves en el proceso de mantenimiento. Lima, Perú, 2 de octubre de 1996. El vuelo 603 de Aeroperú se estaba preparando para despegar del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para completar la última sección del vuelo al Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez en Santiago, Chile. La aeronave era un Boeing 757-200 de matrícula November 52 Alpha Whiskey, de menos de 4 años de antigüedad. A bordo había 61 pasajeros y 9 tripulantes, entre los que se encontraban el comandante Eric Schreiber, de 58 años, que tenía unas 22.000 horas de vuelo a sus espaldas, y el copiloto David Fernández, de 42 años, con casi 8.000 horas de vuelo. A las 12:42 am, el vuelo 603 despegó de Lima y puso rumbo al Océano Pacífico, pero a los pocos segundos de haber despegado empezaron los problemas. Wind shear, wind shear, wind shear. Sí, esto es nuevo realmente. Dos matices. Además, todos los velocímetros indicaban 0, aunque era obvio que estaban acelerando. Los 3 altímetros que tenía el avión estaban trabados, al igual que los bariómetros que indican la velocidad vertical del avión. ¿Qué pasa? ¿No trepan? Estoy trepando con la velocidad. Espérate, no. Poco después apareció un aviso de Rudder Ratio y segundos después un aviso de Mach Trim. De repente los altímetros volvieron a dar indicaciones y mostraban que el avión estaba descendiendo. Sube. Sube, estás bajando. David. Estoy arriba, con la velocidad. El copiloto intentó encender el piloto automático, pero este se desconectó ya que no tenía información correcta de altitud y velocidad. El avión dejó atrás las luces de Lima y se adentró en el Océano Pacífico. Sin información de altitud, velocidad y velocidad vertical, los pilotos estaban volando a ciegas. Los pilotos no sabían qué hacer y en qué instrumentos confiar. Los altímetros daban información irreal y los velocímetros eran muy fluctuantes. La velocidad, vamos a instrumentos básicos. Se ha ido todo a la mierda. Seguidamente sonaron la alarma Master Caution y la Master Warning, así que decidieron volver al aeropuerto de Lima y se declararon en emergencia.
Torre, Aeroperú 603. Aeroperú 603 Torre, prosiga. Que declaramos emergencia, no tenemos instrumentos básicos, ni altímetro, ni velocímetro. Declaramos emergencia. Poco después, se dan cuenta que no pueden encender el acelerador automático, que se encarga de ajustar la potencia de los motores para mantener una determinada velocidad. Al no estar disponible, los pilotos tenían que ajustar la potencia de los motores manualmente, lo que les agregó una mayor carga de trabajo a la confusa situación. Al no saber en qué indicaciones confiar, los pilotos le pidieron al controlador que les diga la altitud y velocidad del avión que aparecía en la pantalla de su radar, para poder guiarlos. Tenemos problemas acá en lectura de instrumentos, nos va a tener que ayudar en altitudes y velocidades imposibles. Recibido. Esto agregó aún más a la confusión, ya que la altitud que les reportaba el controlador era la misma que los pilotos veían en sus altímetros. Sin embargo, los informes de velocidad diferían mucho. Los pilotos empezaron a descender y prepararse para aterrizar, redujeron la potencia de los motores y bajaron ligeramente la nariz del avión, pero al poco tiempo empezó a sonar la alarma de exceso de velocidad u overspeed. No tenía sentido. ¿Cuál será la velocidad real? Está bien, también. Pero con poder cortado, no puede ser, pues con poder cortado. Velocidad cruzando el 260 de Lima a 31 millas al oeste. El nivel es 1,0 más 700 y velocidad aproximada de 280 sobre el terreno. Sí, parece que tenemos indicación de 350. Vamos a poner... Recibido. Esto con speed brake. Todos los instrumentos se han ido a la mierda. Los pilotos no creían que estaban volando con exceso de velocidad, pero no podían determinar la velocidad exacta del avión, ni tampoco su tasa de descenso, ya que no tenían indicación de los variómetros. Pero a los pocos segundos sonó la alarma de entrada en pérdida y el stick shaker, que indicaba a los pilotos que estaban volando a muy poca velocidad. Una situación imposible, ya que segundos antes había sonado la alarma de exceso de velocidad. Desesperado, el copiloto le preguntó a la torre si había algún avión que pudiera rescatarlos. ¿Hay algún avión que pueda salir a rescate de nosotros? Sí, correcto, vamos a coordinar de inmediato. Está coordinando de inmediato. ¿Un avión que nos pueda servir de guía? ¿Algún Aeroperú que esté por ahí? ¿Algo? 3 minutos después, empezó a sonar la alarma de proximidad al suelo, indicando a los pilotos que estaban volando peligrosamente bajo. Too low terrain. Alarma de terreno. Too low terrain. Alarma de terreno. Too low terrain. Recibido. Terrain. Según monitor de indicado por el 100 volando con rumbo hacia el oeste. Too low terrain. Too low terrain. Terreno y... Too low terrain. ¿Justamente a 10.000 pies? Too low terrain. Según el monitor de indicado 105. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Too low terrain. Too low terrain. Ante la insistente alarma de terreno, deciden ascender, pero dudan mucho sobre si la alarma es correcta o no, ya que sus altímetros y el controlador les dice que están volando a 10.000 pies de altitud. También empiezan a virar hacia la derecha, con rumbo a Lima para aterrizar. Se disponen a configurar el avión para aterrizar, pero al no saber la velocidad exacta del mismo, no se atreven a bajar los flaps y el tren de aterrizaje. Pero ¿cómo puede estar volando con esta velocidad si estamos bajando con todo el poder cortado? Informa a altura, por favor, porque tenemos el claim que no... Too low terrain. Too low terrain. Según la presentación terrain. Too low terrain. Too low terrain. ¿Cuál es la altura que indica el avión? Tiene alguna referencia. 700 o no. Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. ¿Cuenta bien? Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. ¿Pero qué hacemos con el tren? No sabes qué... ¡Estamos impactando en agua! ¡Dale, perdida! Too low terrain. 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 Nos vamos a invertir. A la 1:11 de la mañana, el vuelo 603 se estrelló contra la superficie del Océano Pacífico a unas 48 millas náuticas al noroeste del aeropuerto de Lima, casi 30 minutos después del despegue. No hubo sobrevivientes.
Todas las 70 personas a bordo murieron. La primera pista que los investigadores tuvieron fue el testimonio del controlador que habló con los pilotos. Este les dijo que los pilotos habían reportado que tenían problemas con sus instrumentos. Declaramos emergencia, no tenemos instrumentos básicos, ni altímetro, ni velocímetro. Declaramos emergencia. Al poco tiempo se recuperaron las 2 cajas negras de entre los restos sumergidos. Estas revelaron la avalancha de alarmas que los pilotos tuvieron que soportar durante casi media hora. Los investigadores no podían creer que los 3 altímetros, los 3 velocímetros y 2 bariómetros habían fallado al mismo tiempo, ya que es una situación prácticamente imposible. Sin embargo, al sacar algunos restos del fondo del océano, hicieron el descubrimiento más importante del caso. Las tomas estáticas de la aeronave estaban tapadas con cinta. Así es, cinta. El problema con esto es que las tomas estáticas forman parte del sistema pitot estático. Los tubos de pitot captan la presión total y las tomas estáticas la presión estática. La diferencia de presiones da la lectura en la cabina sobre altitud, velocidad indicada y velocidad vertical, que son esenciales para los pilotos. Si las tomas estáticas se bloquean o se tapan, la información de estos 3 instrumentos es errónea. Pero ¿cómo acabó un pedazo de cinta bloqueando las tomas estáticas? Se descubrió que la aeronave tuvo que ser pulida y pintada. Para proteger las tomas estáticas, se las tapó con cinta. Era un procedimiento estándar, pero después del trabajo de pintura, los supervisores se olvidaron de sacar las cintas de las tomas estáticas. Y por último, el comandante Eric Shriver, cuando hizo la inspección prevuelo, no detectó la cinta que cubría las tomas estáticas, lo cual no es raro, ya que éstas se encuentran a unos 4 metros de altura, y peor aún, el vientre de la aeronave, que es donde se encuentran las tomas estáticas, era de color plateado, igual que el pedazo de cinta. Después, los investigadores analizaron el comportamiento que los pilotos tuvieron durante la emergencia. Al darse cuenta que no tenían indicación de altitud y velocidad, decidieron pedirle ayuda al controlador para que éste les dé esos datos, ya que podía ver la información del avión en la pantalla del radar. Sin embargo, los pilotos no se dieron cuenta que el transponder, en modo Charlie, transmite la altitud que los pilotos ven en los altímetros. Es decir, que el controlador estaba viendo la misma información de altitud que los pilotos, la cual era incorrecta. Los reportes de altitud del controlador tranquilizaban a los pilotos, ya que les informaba que estaban a unos 10.000 pies, lo cual era seguro, pero la realidad era que el avión estaba descendiendo gradualmente y de a poco acercándose a la superficie del Océano Pacífico. Los informes de velocidad que les daba el controlador preocupaban a los pilotos, ya que diferían mucho de sus instrumentos. Tenemos como 370 nudos. ¿Estamos bajando ahora? Tercero, la misma velocidad, está con 200 de velocidad aproximadamente. ¿200 de velocidad? Sin embargo, las lecturas de velocidad de la pantalla del controlador eran correctas, ya que el radar mide la velocidad del avión según su recorrido en la pantalla, es decir, la velocidad del avión no es transmitida por el transponder. La falta de información fiable sobre altitud y velocidad activó avisos como Rudder Ratio y Mach Trim, que desviaron bastante la atención de los pilotos. Peor aún, los pilotos tuvieron que soportar las alarmas de exceso de velocidad y falta de velocidad, las dos en un espacio de unos pocos segundos, algo que sería imposible y desde luego muy confuso. Los pilotos no sabían a ciencia cierta qué información era correcta y cuál no, así que dedujeron que las computadoras del avión se habían vuelto locas. Cerca del final del vuelo, sonó la alarma de proximidad al suelo. Esta alarma, a diferencia de las demás, era real. El avión realmente estaba volando a baja altitud, no a 10.000 pies como los pilotos y el controlador creían. El GPWS, Ground Proximity Warning System, que activa la alarma de proximidad al suelo, obtiene información del radioaltímetro. Este sistema, a diferencia de los altímetros barométricos, no requiere de valores de presión para funcionar. En cambio, emite ondas de radio hacia el suelo, las cuales rebotan y vuelven a la aeronave, determinando la altura a la que el avión está volando. Como dije, la alarma de proximidad al suelo era real, pero de todas formas los pilotos la ignoraron pensando que era otra de las tantas falsas alarmas que sonaron. Los investigadores también se dieron cuenta que el CRM, Crew Resource Management, en la cabina fue muy pobre. Esto significa que los pilotos no se habían delegado bien las tareas sobre quién iba a hacer tal cosa para así resolver la emergencia de la manera más eficiente posible. El comandante en varias ocasiones ignoró o desestimó al copiloto. ¿Hay algún avión que pueda salir a rescate de nosotros? Espérate, no. Sí, correcto, vamos a coordinar de inmediato. Está coordinando de inmediato. ¿Un avión que nos pueda servir de guía?
algún Aeroperú que esté por ahí, Ángel? No le digas nada a eso. De todas formas, no se los puede culpar sobre esto, ya que los pilotos nunca fueron entrenados para semejante situación. Esto último es bastante raro, ya que tan solo 6 meses antes, un Boeing 757 de Virgin Air se estrelló minutos después de despegar de la República Dominicana. Las causas de este accidente fueron casi idénticas a la del accidente de Aeroperú. Las lecciones del accidente de Virgin Air deberían haber servido para que los pilotos reciban entrenamiento sobre cómo actuar ante lecturas incorrectas de los instrumentos. Pero no fue así. A pesar de no tener el entrenamiento necesario y estar en una situación muy complicada, los pilotos tenían recursos disponibles para evitar el accidente. El Boeing 707 que iba a rescatarlos y guiarlos al aeropuerto era una opción, pero había una opción aún más sencilla. A pesar de que los pilotos no tenían indicación de velocidad, podrían haber volado el avión a través de lo que se conoce como pitch y power, actitud y potencia. Esto significa que con una determinada actitud y determinada cantidad de potencia, el avión mantiene una determinada velocidad. Esto hubiese solucionado el problema de la falta de indicación de velocidad. En cuanto a la falta de indicación de altitud, la solución era aún más sencilla. Los pilotos deberían haber usado el radioaltímetro, que en el caso del Boeing 757 se encuentra en la Primary Flight Display justo al lado del horizonte artificial. Para finalizar, quiero hacer especial hincapié en que a pesar de que la situación era recuperable y hubo muchos recursos para hacerlo, los pilotos tuvieron que afrontar una situación extremadamente complicada, especialmente por todas las alarmas que sonaban. Debido a esto, los pilotos tuvieron que enfrentar una avalancha de problemas que casi todos eran inexistentes. Tenían mucha información cruzada y opuesta, o mejor dicho, un exceso de desinformación, ya que la información que tenían en ocasiones parecía errónea y a veces parecía ser correcta. Esto hizo que los pilotos se vieran afectados cognitivamente y por ende empezaran a perder poco a poco la conciencia situacional. Y al igual que el accidente de Virgin Air, el peor enemigo de los pilotos fue la noche. En la oscuridad, sobre el océano y sin ninguna referencia visual, los pilotos estaban volando en un agujero negro, y era imposible que pudieran ver cuán alto o cuán bajo estaban volando. Como pudimos ver, el accidente no fue causado solo por un pedazo de cinta que estaba tapando las tomas estáticas. Muchas barreras tuvieron que ser derribadas antes de llegar a este desenlace. Sin embargo, parece increíble y hasta mentira que un pedazo de cinta pegado inocentemente en la superficie de un avión haya sido el causante de la crisis que los pilotos tuvieron que soportar durante casi media hora. El accidente marcó el principio del fin para la aerolínea de bandera de Perú. En marzo de 1999, tras varios años de agonía económica, Aeroperú se declaró en bancarrota y cesó sus operaciones. Por último, quiero agregar que la idea de este video no es criticar las acciones de ninguna de las personas involucradas en esta tragedia, solo analizar las causas que llevaron a la misma para así aprender las lecciones que nos dejan estos eventos desafortunados. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su atención y compromiso durante este video de instrucción sobre el Safety Management System. Como mecánicos, su rol es fundamental para garantizar la seguridad operacional y el éxito de nuestras operaciones. Su dedicación y profesionalismo son la base de un entorno seguro y eficiente. Les invitamos a seguir aplicando estos principios en su día a día y a ser parte activa de la mejora continua en la seguridad de nuestra organización. Gracias por ser un pilar esencial en nuestro equipo.